Buenas noches. Vamos a dar inicio a los apuntes de Derecho Comercial General y abordaremos el primer tema, cuál es las fuentes del derecho comercial o mercantil. Una de las fuentes principales es la Constitución Política de Colombia, que habla acerca de esa supremacía que tiene la Constitución Política y lo señala en su artículo 4, indicando que la Constitución es norma de normas. Esa es una de las fuentes principales dentro del derecho mercantil colombiano. Abordaremos una segunda fuente, cuál es la ley comercial. La ley comercial que está conformada por normas que son de carácter supletivo o de carácter imperativo. Las leyes comerciales regulan aspectos propios de las personas que ejercen actividades comerciales dentro del comercio, que esas actividades son denominadas actos mercantiles. También son considerados otras fuentes como son los tratados comerciales ratificados por Colombia, que son ratificados por Colombia y que son importantes para Colombia. Cuando hablamos de una norma imperativa, hablamos acerca de que esa norma imperativa permite o prohíbe algún evento dentro del campo comercial y la norma supletiva clasifica como tal una institución jurídica y suplen vacíos que hay en la otra normatividad. De otra parte, el artículo 822 del Código del Comercio permite la aplicación en los contratos, la aplicación de la ley civil, ¿cierto? Y la formación de esos actos civiles en contratos de obligaciones civiles y mercantiles. En ese orden de ideas, debemos entonces citar ese artículo 822 y vamos a permitir hacer algunas precisiones frente al mismo. El artículo 822 nos señala que los principios que gobiernan la formación de actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles a menos que la ley establezca otra cosa. En ese orden de ideas, aquí nos está dando un principio imperativo de fuente civil en razón al desarrollo de este derecho comercial. Es decir, quiere decir que podemos entonces aplicar algunos de estos principios en actos comerciales y contratos, esos principios civiles, lo podemos aplicar en algunos actos mercantiles y en contratos mercantiles de conformidad con el artículo 822 del Código del Comercio, que así lo permite. Así también recordemos entonces que el artículo 1602 del Código Civil nos señala que esos acuerdos que se hacen por los extremos contractuales o partes contractuales dentro de un contrato se hacen ley para las partes y eso lo establece el artículo 1602 del Código Civil siempre y cuando medie el consentimiento de estos contratantes. Esa es otra fuente civil que se aplica en el derecho contractual comercial. De otra fuente que vamos a conversar es acerca de la costumbre. Y la costumbre la encontramos establecida o regulada en el artículo 3 del Código del Comercio, ¿cierto? La costumbre mercantil tiene la misma autoridad que la ley comercial. Pero, ¿cuál es el requisito? Siempre y cuando que esta costumbre no controvierta o contraríe de manera tácita o expresa a la norma o a los hechos constitutivos, siempre y cuando que estos hechos sean públicos, uniformes y reiterados. Estos hechos, para que sean costumbre y se consideren costumbre, deben ser hechos públicos, tener característica de uniformidad y ser reiterados, ¿cierto? ¿Reiterados en dónde? En el lugar donde haya que cumplirse las obligaciones
o las relaciones jurídicas en este momento. Para efectos de esta costumbre, que es fuente del derecho mercantil, vamos a dar estudio y lectura al artículo 3º del Código del Comercio. Voy a permitirme citar y leer este artículo acerca de la validez de la costumbre mercantil. Nos señala el Código del Comercio en su artículo 3º. La costumbre mercantil tendrá la misma autoridad que la ley comercial, siempre que no la contraríe manifiesta o tácitamente, y que los hechos constitutivos de la misma sean públicos, uniformes y reiterados en el lugar donde hayan de cumplirse las prestaciones o surgido las relaciones que deban regularse por ella. En defecto de la costumbre local se entenderá en cuenta la general del país siempre que reúna los requisitos del inciso anterior. Es decir, esta costumbre debe ser pública, reiterada en el sitio donde se pretende, como tal, hacerla valer como fuente de este derecho mercantil. Así las cosas, es importante que frente a esta fuente como lo es la costumbre mercantil, tengamos en cuenta lo que establece el artículo 3º. De otra parte, el artículo 5º nos señala lo siguiente: el tema de la costumbre como fuente auxiliar de interpretación. Y señala lo siguiente: las costumbres mercantiles servirán además para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos y convenios mercantiles. En ese orden de ideas, esto establece el Código del Comercio acerca de las costumbres. Ella es otra de las fuentes del derecho mercantil o comercial. Vamos entonces a hablar acerca de otras fuentes que pueden encontrarse establecidas para el derecho comercial. Y no son como tal unas fuentes formales, sino se consideran unas fuentes auxiliares que son de gran importancia, ¿cierto? Y podemos señalar la jurisprudencia de las altas cortes, los principios generales del derecho, los tratados o convenciones internacionales. Lógicamente, esos internacionales deben ser convenciones internacionales, y la doctrina como tal, que pueden ser fuentes y de hecho son establecidas por algunos doctrinantes como fuentes auxiliares del derecho mercantil. Así las cosas, vamos a hacer un repaso acerca de esas fuentes señalándolas. Como fuentes auxiliares tenemos la doctrina, la jurisprudencia, los principios y los tratados internacionales. Como fuentes formales tenemos las estipulaciones contractuales de las cuales ya conversamos, la costumbre mercantil, la ley comercial y la constitución política. Esas son como tal las fuentes puntuales del derecho mercantil. En nuestros apuntes de derecho comercial tendremos que hablar de algunos elementos y características de la costumbre mercantil. Reiteraremos entonces que esta costumbre no puede ser contraria a la ley. Así lo exige el Código del Comercio. No puede ser contraria a la ley. Es decir, esta costumbre tiene que tener esta característica, entre comillas, de legalidad frente al tiempo y a su vigencia, ¿cierto? Entonces, debe esta costumbre reiterarse en el tiempo, que se practique en el tiempo necesario que se requiera. Frente a un acto de publicidad de la costumbre, significa que esa costumbre debe ser conocida, reiterada, pero sobre todo conocida. Frente a que la costumbre sea obligatoria, ¿cierto? Las partes o los extremos contractuales o las personas que participan en este hecho que se reitera como costumbre deben considerarla obligatoria cuando la están practicando. Frente al tema de que sea reiterada,
la práctica de esta costumbre y esa repetición de esa costumbre que en derecho se establece como reiteración, debe repetirse en un tiempo continuamente. Y frente a que sea uniforme, ¿cierto? La práctica de esa costumbre reiterada siempre debe darse de la misma forma para que haya uniformidad en esta costumbre que se está practicando. Con ello, entonces, hablamos de los elementos y algunas características puntuales de esa costumbre.